Aquí estamos con el protagonista de hoy, lunes, creo que estamos a 21 de junio. Esta mañana, como lo pillamos así naciendo, pues decidimos hacer un pequeño directo asistiendo a los primeros minutos de vida de este protagonista, de este pequeño ganso que no para de piar porque está solo. De momento había dos huevos más que en principio cuando estábamos con la incubación parecía que eran fértiles pero que no han salido todavía. Los vamos a mantener más tiempo porque la incubación de ganso pueden estar de 28 a prácticamente 35 días. Los vamos a dejar todavía algunos días más por si acaso, pero no tiene buena pinta porque si ha salido este a los 27 días picó, concretamente ayer por la noche ya había picado el cascarón y esta mañana salía, pues repito, no tiene buena pinta, ¿no? De todas maneras, hoy en el directo de esta mañana os estaba diciendo que os iba a contar un poquito qué es lo que había pasado con la incubación de estos huevos, ¿no? No los vamos a grabar, no estamos haciendo vídeo ni nada por el estilo, por una sencilla razón. Porque un amigo del trabajo, pues tenía empeño en hacer una incubación de huevos de ganso, pero la verdad es que cuando quiso hacerlo ya era demasiado tarde porque por aquí los gansos ya habían dejado de poner. Estamos ya prácticamente en verano, pero aquí en Andalucía hace mucho calor desde hace ya varias semanas. Lo que pasa es que ahora tenemos de hecho una borrasca que hace que las temperaturas hayan bajado nuevamente, pero esto va a ser un espejismo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues te cuento. Conocía a un compañero que, por mediación de él, en una semillería, una tienda donde venden piensos y demás, pues tenían huevos de ganso durante prácticamente el tiempo de puesta de estos animales. Lo que pasa que, repito, ya habían dejado de poner. Pero hubo suerte ahí, entre comillas, porque el dueño de los gansos decía que tenía una hembra todavía poniéndole huevos y este compañero decidió, pues, júntame los huevos que ponga esa hembra durante una semana o hasta que ponga 5 o 6 huevos y por qué no probamos a incubarlo. No he grabado vídeos porque ha sido todo prácticamente así improvisado. Los huevos, pues me gusta por lo menos saber medio de dónde vienen, cómo se han cuidado, cómo, en fin, algunas cositas, ¿no? Para intentar tener algunas garantías a la hora de poner en prueba las incubadoras. Porque si no tenemos buena idea de dónde vienen los huevos, pues después podemos decir que es la incubadora y nosotros, nuestro espacio, nuestro canal precisamente va de hacer incubadoras y de saber qué porcentajes dan, ¿no? Y para ello tenemos que tener cierta seguridad sobre los huevos que incubamos, ¿no? Fijaros que, como ocurre en las especies que son más bien grandes, nació a media mañana, casi a mediodía prácticamente, y todavía está torpón y fíjate, le cuesta trabajo de ponerse en pie y de caminar. Lo que pasa es que el animalito, como está solo, pues en cuanto nos ve aparecer y empezamos a tocarlo, pues ahí está que no para de piar y animalito, pues claro, quiere algo de compañía y no como lleva pues prácticamente casi toda la tarde solo. Por supuesto con su bombilla de calor, su agüita y sus cosas, pero de momento prácticamente no ha echado cuenta. Antes cuando nació estaba más oscurito, ahora se ha aclarado un poquito más, pero veis, tiene este tono castañito, fijaros qué bonito es y el tamaño que tiene recién nacido, ¿eh? Os da una ligera idea del tamaño que tienen estos animales, ¿no? Que son más bien grandes. Comentaros, pues lo que os estaba diciendo, que empezamos con 6 huevos, media docena, prácticamente al poco tiempo de hacer la ovoscopia, pues 3 estaban claros, estaban güeros, los quitamos rápidamente y del resto de los otros 3, pues fueron los que quedaron, pues ha nacido este gansito, ¿no? Todavía tenemos la incubadora funcionando, está ahí, voy a dejarla un par de días aproximadamente para ver si nos llevamos una sorpresa, pero fijaros, el tamaño de los huevos de esta especie. Hemos hablado así por encima y esta persona nos comenta que tiene bastantes hembras y que todos los años pues que los huevos los vende.
pues cuando estemos en el año que viene, si Dios quiere, febrero, por ahí, cuando todavía haga frío y estén poniendo, pues lo mismo hacemos una buena incubación y hacemos el seguimiento y os vamos contando todo referente a la incubación que hagamos de esta especie muy bonita, ¿no? Este pequeñín, como veis, está ya bastante inquieto. Eso es señal de que poquito a poco se va encontrando más fuerte. Pero ya digo, lo mismo que nos pasó con los pavos, que los pudisteis ver en el directo que hicimos, son más torpes, tanto para la comida como para empezar a caminar, como para empezar a coger agilidad, ¿no? Posiblemente este patito, este gansito, lo criemos con los pavos que sacamos hace poco, que tendrán aproximadamente una semana, y ahí con ellos encontrará buena compañía. Fijaros que lo coscón que lo que quiere es, pues eso, calorcito, que lo toquemos, que lo acariciemos y que estemos pendientes a él, ¿no? Los parámetros de incubación, que muchos nos lo habéis preguntado por los comentarios de otras ocasiones y demás, pues los mismos que para los huevos de gallina. Fijaros cómo picotea. Lo hemos incubado, se pueden incubar aproximadamente a 37,5, a 38, un poquito menos también. De 37 a 38 grados va bien, solo que con un poquito más de humedad relativa, en torno al 65, un poquito más, un pelín más de humedad relativa. Y los últimos días de incubación, a partir del 25, pues subir la humedad al 75% aproximadamente, ¿no? Digo a partir del día 25 porque realmente el tiempo de espera puede ser desde 28 y algunos días más aproximadamente en el mes, día arriba o día abajo. Por eso dejamos de voltear a partir del 25 y ahí también le podemos subir la humedad relativa, ¿vale? Después los volteos y demás, si estás en incubadora automática no tienes mayor problema, y si lo haces manualmente, pues igual que normalmente hacemos, ¿no? Lo mínimo recomendado son 4, pero nosotros hay veces que ya habéis visto que le damos un volteo por la mañana y otro por la noche y tampoco se nos ha dado realmente mal, ¿vale? Estamos en la línea de hacer directos de vez en cuando. Seguimos saludando por ahí a Rústico, a Manuel, que se van incorporando por ahí. Buenas tardes a todos, aquí hora española. También por ahí se siguen uniendo más compañeros. Como os dije, animaros y suscribiros a nuestro canal y activad la campanita, porque cada vez que tengamos algún motivo de hacer algún directo, pues lo vamos a hacer, ¿por qué no? Ya que esta incubación no la hemos aprovechado para hacer vídeos, ¿por qué no contaros qué es lo que ha pasado? Fijaros qué rápido os he resumido la historia. Y ¿por qué no? Pues si podemos ver una cosita como esta, tan bonita como este pequeño ganso, y podemos aprender un poquito más, pues ahí está, ¿no? Ahora mismo está un poquito así porque la superficie es una servilleta de papel, pero ya digo, está así prácticamente por la flojera que tiene, porque todavía no se encuentra fuerte como para caminar, ¿no? Pero fijaros qué bonito está, el plumoncillo que tiene y el tamaño, ¿eh? Fijaros el tamaño que tiene este pequeño ganso. Como digo, pues además la incubación, ¿sabéis? La hemos hecho, eh, la hemos hecho en una incubadora automática que compramos para hacer seguimiento para nuestro canal Incubación 100%, donde analizamos incubadoras comerciales. Ya de camino hago un poquito de publicidad. Busca Incubación 100% y ese es el canal que empezamos hace poco, donde ya llevamos 3 incubadoras analizadas. Pues cogimos una de las que estamos ahora analizando y hemos hecho una pausa pues para incubar estos huevos, porque nuestro compañero tenía mucho empeño y nosotros dijimos, pues, ¿por qué no? También teníamos empeño de ver cómo funcionaba esta incubación de huevos de ganso, aunque realmente tampoco se puede decir que haya salido muy bien, porque ya digo, del tirón a la semana, 2 semanas prácticamente descartamos la mitad, y después de los 3, pues de momento solo ha salido uno. Ahora cuando termine el directo, pues miraré la incubadora a ver si me llevo una sorpresa, y si no, pues ya os digo que voy a dejarla aproximadamente 2 o 3 días más, ya vamos viendo, y vamos a ver si nos llevamos esa sorpresa o no. No preocuparos, porque si nos llevamos una sorpresa buena, pues volvemos a hacer un pequeño directo y ya está, ¿no? No nos cuesta trabajo
Aquí no hay que montar, ni editar, ni hacer nada especial. Y ya os dije hace tiempo que era nuestra intención dar más vidilla a nuestro canal de incubadoras caseras con estos directos, con estas excusas para mantener contacto con vosotros y nada más. Ahora pues vamos a ponerlo calentito y nosotros pues prácticamente ya dentro de poco a cenar. Y ahora pues como se está jugando la Eurocopa de fútbol, pues lo mismo mientras busco por ahí, miro a ver qué partidos están poniendo y me entretengo un poquito antes de irnos a la cama, que mañana hay que madrugar y hay que entrar a trabajar muy, muy pronto. Por ahí dice Rústico que ya se ha suscrito a Incubación 100%. Muchas gracias a Rústico y a todos los que depositáis vuestra confianza en nosotros, en lo que hacemos aquí en YouTube con esto que es realmente lo que nos gusta, que son los animales, la incubación y todo lo que guarda relación con este mundo. Pues nada más, poco más que contaros. Os había emplazado esta mañana, ahora por la tarde aquí, a este directo y digo, bueno, pues lo hacemos y ya está. Solo animaros a que, repito, os suscribáis, que activéis la campanita y así os llegará aviso cada vez que estemos en directo en nuestro canal de incubadoras caseras. A ver si este pequeñín le decimos al compañero que nos lo vaya grabando poquito a poco, cada vez que vaya pudiendo, y a ver si con el tiempo vamos haciéndole un seguimiento y vamos viendo cómo va creciendo y cómo se va poniendo este pollito de ganso. Dios quiera que no le pase nada, ¿no? Ahora mismo, desde luego, viene buen tiempo para criarlos, porque se podrá morir de cualquier cosa, pero de frío creo que no, porque aquí cuando empiece ya de verdad el sol a apretar los 30 y tantos grados, los conseguimos sin ningún problema. Pues nada más, un abrazo, buenas tardes a todos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.